Xorax. Mis padres fueron los primeros en caer gravemente enfermos de la enfermedad que hoy conocemos como Xorax. Yo recuerdo vívidamente a mi padre tendido en su cama, mientras sus músculos se contrajeron y se ahogó en su propio vómito. Me puse de pie a su lado, congelado en el lugar y negándome a dejarlo, contuve mis sollozos, sus pupilas se dilataron hasta que todo su ojo se tornó en oscuridad. Trató de hablar, volviendo la cabeza hacia mí, pero al abrir la boca solo dio a luz a otro torrente de vómito. Yo recuerdo haber dicho algo, pero ese detalle se me escapa ahora. Recuerdo la mirada fija en sus ojos vidriosos como su estremecimiento se hizo menos pronunciado y de repente estaba muy quieto. Dejé escapar un gemido y corrí a mi habitación, sin preparación y sin ganas de enfrentarme a la verdad. Mi madre fue la primera en fallecer, después mi hermano mayor, que acababa de cumplir 17 años, y finalmente mi padre. No había considerado que yo mismo podría haber contraído la enfermedad, si fuera de hecho contagiosa, solo me pensé afortunado, aunque trágicamente afortunado en eso. Me quedé dormido en un rincón, acurrucado en la manta que previamente mantuvo mi madre cálida, su perfume ha hecho el aroma pútrido algo tolerable, tal vez lo suficiente para que pueda quedarme dormido. Me acuerdo de un persistente golpeo seguido, una serie de preguntas apagadas desde el extremo opuesto de mi puerta bloqueada. Gritaban a los sobrevivientes, buscando fervientemente a cualquier persona que todavía estuviera vivo, a pesar del brote. Corrí hacia la puerta y la abrí para enfrentar lo que vendría a identificar como la tripulación diurna. Sus caras estaban obscurecidas por grandes máscaras de gas equipados con algún tipo de cápsula a cada lado de sus mejillas, su respiración era lenta y controlada, sus voces eran casi imposibles de escuchar sobre su exhalación mecánica. Estaban cubiertos de pies a cabeza en material de regulación de materiales peligrosos negro con un texto naranja que dice tripulación diurna en sus espaldas. Me ordenaron salir al pasillo principal, donde logré divisar otros 14 niños de mi edad a los que les daban instrucciones y ordenaban en una línea. Una vez que todo el grupo fue examinado, comenzamos nuestra caminata hacia las calles, lo que fue una visión de caos y destrucción. Habíamos oído los ruidos de los saqueos y la desesperación desde nuestras casas, pero no nos habíamos aventurado hacia el mundo exterior durante semanas por temor a contraer la enfermedad. Había aún más tripulación diurna que estaban quemando los cuerpos que habían caído en la calle, tratando de purgar la tierra y de mantener su distancia de los humos resultantes. Nos acompañaron silenciosamente en la parte trasera de un camión grande que nos llevó al sur, lejos de las ciudades y los suburbios, y dentro de la densa vegetación de la selva. Cuando la furgoneta llegó a un alto, las puertas se abrieron para revelar a más tripulación diurna, quien nos escoltaron hasta un claro del bosque. Nos interrogaron acerca de nuestra exposición a cualquier persona con Xorax, y si sentimos algún síntoma como náuseas o vértigo. A pesar de que habíamos sido testigos de que todos los miembros de nuestras familias cayeron enfermos y que habíamos tratado en vano de tratarlos, todos estábamos perfectamente bien en cualquier sentido físico. La tripulación diurna inicialmente nos dijo que se encontraban perplejos por nuestra inmunidad a la enfermedad, como cualquier persona que entró en contacto con ella estaba seguro de caer enfermo apenas unas horas más tarde, así que fue una sorpresa ver que algunos de nosotros habíamos estado viviendo esta pesadilla durante semanas. A medida que se administran más pruebas y hacen más preguntas, sin embargo, nos dijeron que la inmunidad fue atada con una célula de la hormona que la enfermedad estaba usando para comprometer el sistema inmunológico, y ya que éramos demasiado jóvenes para tenerla adecuadamente desarrollada, la enfermedad fue incapaz de hacer que cayéramos enfermos. Nos dijeron que la tripulación diurna nos quería estudiar, que íbamos a vivir bajo la cubierta del bosque en cuarentena. Ellos esperan extraer una cura de nuestro grupo que podría ser utilizado para sanar al mundo y librarlo de la enfermedad Xorax. Ellos hicieron todo lo posible para que suene positivo a la luz de la situación, pero era obvio que incluso ellos dudaban de sus esfuerzos, y de que no había ninguna garantía de ninguna de sus pruebas para seguir adelante. Sin embargo, mantuvieron el estado de ánimo optimista y nos prometieron que íbamos a salvar innumerables vidas con nuestros esfuerzos.
Ellos construyeron una aldea aislada en el bosque, que nos proporciona cada uno con una casa improvisada tallada en los troncos de los árboles alrededor de la zona. Fui guiado a una casa de árbol sencilla, que tenía una cama individual en el otro extremo y una mesa en el medio. Nos dijeron que a primera hora de la mañana siguiente nos iban a tener que tomar una nuestra sangre, por lo que no se nos permitía comer nada hasta entonces. Yo estaba bien con eso, no me había pasado hambre durante días. Las imágenes de mi madre, padre y hermano llenaron mis pensamientos en su lugar. Yo no pude dormir mucho. En el bosque cantaban los grillos, y los dimes y diretes apagados de la tripulación nocturna me mantuvieron despierto hasta entrada la madrugada. Nos despertaron al día siguiente y nos ordenaron en una sola fila para que nos saquen sangre. Mientras que las agujas se prepararon para nosotros, nos dijeron que tendríamos que recibir una vacuna que nos prevenga de la pubertad para preservar la hormona que podría conducir a una cura. Nunca fue detallado en el momento que nosotros nunca seríamos capaces de crecer o tener hijos, pero era poco probable vivir más allá de las primeras horas de la infección, no importan los próximos años, por lo que nuestra adultez se considera un sacrificio necesario. Esto continuó durante algunas semanas. Nosotros seguíamos recibiendo las vacunas y la seguridad de que no tardaría en surgir una cura, pero los tiempos se estaban volviendo desesperados. Llegué a escuchar en las conversaciones susurradas por la tripulación nocturna durante la noche. Se hizo más fácil entender lo que estaban diciendo en el tiempo cuando se sentaron debajo de la ventana de mi habitación al lado de la chimenea. Descubrí que nuestro campamento era solo uno de muchos en los alrededores, y que dedujeron que Xorax originalmente vino desde el mar hacia el oeste. Pasaron alrededor historias de horror de la gente que vivía en la orilla donde se dieron los peores casos, que se habían vuelto completamente pálidos, y que comenzaron a brotar crecimientos de sus codos, las caderas y los dedos de los pies. Tenían que mantenerse constantemente hidratado o bien su piel comenzaba a formar escamas y pellejos. Sus pupilas se habían dilatado y todo su ojo era de color negro. En esta parte me acordé de mi padre, sentado en el sofá y retorciéndose de dolor. Había comida en la montaña, uno aseguró otro, que la estaban reuniendo en multitud, tal vez para evitar que se eche a perder. Otro habló, revelando que habían logrado encontrar mujeres embarazadas que no fueron expuestas al Xorax, y que estaban siendo mantenidas en las montañas para dar a luz a sus hijos lejos de la enfermedad. El tema volvió a su situación actual y se pusieron a hablar de nuestro campamento, que nuestros resultados, aunque prometedores, no han estado marchando lo suficientemente rápido. Hubo acusaciones, reclamos y dedos apuntando, pero al final se decidieron por mantener su estado de ánimo positivo, que algo iba a venir con el tiempo, que solo necesitamos un poco más de tiempo. La discusión regresó a las historias de horror de la costa oeste, lo que claramente despertó el enfermizo interés del grupo mientras hablaban de los cadáveres que habían sido encontrados a lo largo de las aguas y desplazados en tierra, cada uno con sus profundos ojos negros. Me di la vuelta en mi cama, incapaz de escuchar más de las historias sin imágenes de mi propia familia. Mirando hacia el techo, rezando para que nos las arreglemos para encontrar una cura pronto, y no tener que oír hablar de la gente de Occidente nunca más. Había pasado casi un mes de ensayos cuando algo salió mal. Unas pocas horas después de nuestra última vacunación, varios niños comenzaron a quejarse de visión distorsionada. Ellos podían ver luces con estela en el aire, haciendo su camino a través de las llanuras. Mientras que sus rostros fueron cubiertos con sus máscaras, pude sentir la preocupación que se dibujaba en sus rostros. Nos dijeron que no eran más que alucinaciones visuales, y que iban a desaparecer en unas pocas horas. Cuando me desperté al día siguiente y vislumbré fuera, yo también podía ver las luces con estela a la deriva a través del aire. Ellos prohíben a todos seguir hablando de las luces, aunque era evidente que todo el mundo podía verlas. A medida que nos alineamos para que nos sacaran sangre, uno de la tripulación diurna se puso terriblemente enfermo, y comenzó a vomitar a través de su máscara de gas. En un pánico frenético nos ordenaron volver a nuestros hogares, mientras que guiaban al miembro enfermo hacia el bosque. Nos dijeron que saliéramos y nos organizáramos en una línea para la descontaminación. Después de cubrir a todos con una sustancia similar a la tiza, comenzaron a depurar con algún líquido de olor fétido hasta que se les aseguró de que éramos seguros de tratar una vez más.
Este procedimiento excesivo se convirtió en una parte de nuestro régimen diario, y es como empezamos llamándolos los depuradores en lugar de sus títulos oficiales. Estábamos desilusionados, y era obvio que ellos también. Las alucinaciones visuales comenzaron a empeorar, a pesar de que habíamos dejado de tomar las vacunas hace mucho tiempo. Algunos niños comenzaron a hacerse amigo de criaturas imaginarias en el aire, hablando a las estelas de luz. Yo estaba horrorizado de que yo podría empezar a perder mi cordura también. Yo no quería escuchar a escondidas la discusión ante el fuego esa noche, la cual había empeorado progresivamente en cada semana que pasa. Con una desesperación arrastrando en su voz, la tripulación nocturna comenzó a intercambiar información acerca de las otras áreas. La comida en la montaña había sido contaminada, y los rumores comenzaron a aparecer que todos los nacimientos habían resultado en defectos, con cada niño que es más de un peso sano al nacer con los ojos muy separados. Lo más probable sería sucumbir a la enfermedad y morir así, fue decidido. La cura que había sido probada en los pacientes montados con Xorax no habían mostrado ningún signo de la prevención de la enfermedad, sino que simplemente se había ralentizado el progreso de la enfermedad, por lo que se cobró la vida en días en lugar de horas. Si bien esto fue un poco de buenas noticias, se centraron en lo poco que se llevó a cabo en un gran espacio de tiempo, y como cualquier persona con la enfermedad no debe mantenerse agrupado, sino más bien, destruido para que no pueda contaminar a nadie más. Había una frialdad en sus voces. Me di la vuelta en mi cama para ver las luces jugar a través de mi visión, bailando a través de mis ojos hasta que me quedé dormido. Los depuradores se habían ido al día siguiente, dejándonos atrás como su experimento fallido. Los otros niños parecían no estar conscientes de ello y decidieron continuar su amistad con las criaturas imaginarias. En una depresión me fui con mala cara a la cama, solo para sufrir una explosión violenta de espasmos y temblores en el proceso. Estuve a la deriva dentro y fuera del sueño esa noche, teniendo una pesadilla recurrente tras otra. Cuando me desperté, escuché algo pasar por mi puerta, algo que no podría estar allí. Dándome la vuelta de mala gana, busqué en el aire para ver una bola de luz con estela flotar alrededor de mi casa antes de descender hacia mi cama. Hola, Link. Despierta. El gran árbol de Q te ha llamado.